El siguiente ejercicio que tenemos dice así. En la compuerta AB cuadrada de 10 metros se separa en diferentes fluidos que se encuentran en el tanque. Este es el tanque. Aquí tenemos agua, aquí tenemos salmuera. Dice, en el punto B existe un perno. Solo permite el giro alrededor de él. En el punto B existen dos fuerzas que fijan la compuerta. Calcule la tensión del cable que se necesita para que la compuerta esté cerrada. Esta es la tensión del cable. Este es el punto B que permite el giro. Este es el punto A. Estos son los grados que tenemos, la salmuera y las distancias. Listo. Lo primero que vamos a hacer es un DLC. Un DCL. ¿Qué es un DCL? Un DCL es un diagrama de cuerpo libre para ver hacia dónde gira la compuerta y ver si sus valores son negativos o positivos. Y empezamos. Realizamos la compuerta. Sabemos que este punto es B y sabemos que este punto es A. Sabemos que aquí hay una línea recta hacia arriba que es la tensión. Sabemos que si acá hay una fuerza, ok. Sabemos que si acá hay una fuerza y hacia acá hay otra fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas? Si observamos aquí en nuestro dibujo, vemos que el agua está aquí, la cual ejerce una fuerza sobre la superficie hacia acá, hacia abajo. Y la salmuera una fuerza hacia lo contrario. Entonces, esta que tenemos aquí es la fuerza de la salmuera y esta que tenemos aquí es la fuerza del agua. Ok. Seguimos observando para ver qué más encontramos. Podemos dibujar el eje. El punto donde corta el agua. Sería BX y BY. Okay. El punto de giro es ese. Seguimos observando y podemos encontrar dos diferentes longitudes más. Una de ellas es la siguiente. Ustedes dirán, ¿pero qué son esas líneas? Bueno, primero que todo, esta línea llega hasta aquí. Esta es el brazo de la salmuera. Y esta es el brazo del agua. ¿Por qué? Porque la salmuera ocupa ese espacio. Y el brazo del agua es todo esto. ¿Okay? Entonces colocamos D del agua, que es brazo de agua. Brazo se simboliza con la letra D. Y aquí D de la salmuera. El brazo de la salmuera. Listo. Ahora vamos a, de acuerdo con el dibujo, realizar nuestro diagrama de cuerpo libre para colocar los valores positivos y negativos que van a posteriormente entrar en nuestra ecuación. Y son los siguientes. Ubiquemos nuestro punto A y punto B. Ok. Listo. Punto A y punto B. Luego, nuestro punto A va a ser así. Y aquí va a ser punto observado. Ok. Punto en A y punto observado. Procedemos a realizar. Primero vamos a hacerlo con respecto al agua. Pues, con respecto al agua tenemos la fuerza del agua. Aquí está la fuerza del agua. Fuerza del agua. Ok. Tenemos que hacer que la fuerza siga constante. O sea que lo que vamos a hacer es esto.
como que yo aplico una fuerza y esa se sigue dirigiendo en esa dirección. Ok, ok. Y esta fuerza entonces va a ser nuestro punto en A, como lo habíamos planteado anteriormente. ¿Qué pasa cuando tenemos que la fuerza se dirige en este sentido? ¿Qué pasa? Que cuando es en contra de las manecillas del reloj, nuestra fuerza va a ser positiva. O sea, se dirige así, fuerza positiva. Ok, ya tenemos que cuando vayamos a hacer la ecuación, este valor nos va a ser positivo. Ahora tenemos el otro, el B. ¿Qué tenemos en el B? Tenemos la fuerza de la salmuera. Fuerza de la salmuera. Sigue constante. ¿Qué pasa aquí? Que vamos, a diferencia de la fuerza que tiene el agua, vamos con las manecillas del reloj. Vamos así. ¿Qué pasa? Que como dije anteriormente, si vas con las manecillas del reloj es negativo y si vas en contra es positivo. Entonces aquí va negativo. Un puntico rojo. Ahora procedemos con nuestra ecuación. Para la ecuación tenemos que decir lo siguiente. La sumatoria del momento en A va a ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque en nuestra ecuación debemos igualarla a 0 para así después desarrollar las incógnitas y poder solucionar nuestro ejercicio. Entonces procedemos y decimos la tensión negativa. ¿Por qué negativa? Porque la tensión, al igual que la salmuera, va al contrario de la manecilla del reloj. Entonces seguimos y decimos la tensión por el brazo de la tensión. Me dirán, ¿pero qué es eso? Como lo expliqué anteriormente, la tensión, al igual que estos diagramas, se asemeja a la de la fuerza de la salmuera. ¿Por qué? Si lo vemos aquí, ella jala hacia arriba. O sea que su fuerza va hacia arriba, va en contra, va con las manecillas del reloj. Por lo que es negativo. Se le agrega el brazo de la tensión para poder así hallarla. Porque el brazo de la tensión es la distancia que hay. Ahora, ¿qué viene ahora? Le restamos la fuerza de la salmuera. O podemos sumarle la fuerza del agua. O sea, el orden de los productos no altera el resultado. Sumamos fuerza de la salmuera por el brazo de la salmuera. Del agua, perdón. Una breve equivocación. Por el brazo del agua. Ahora sí, menos la fuerza de la salmuera por el brazo de la salmuera. Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué nos están pidiendo hallar? En el ejercicio nos están pidiendo hallar la tensión que se produce aquí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos despejar tensión, que es lo que vamos a hallar. Entonces, si despejamos tensión, nos quedaría positivo. Tensión positivo. Y lo que está al lado de tensión está realizando un proceso y va a realizar el proceso contrario, ya que se va a despejar y va a volver a dicha ecuación. Entonces van a quedar dividiendo. Sería brazo del agua que va a dividir a esta expresión completa, que sería más la fuerza del agua por el brazo del agua menos fuerza de la salmuera por brazo de la salmuera. Y esta, señores, es nuestra ecuación. ¿Ok? Procedemos a lo siguiente. Bueno, para seguir con el ejercicio hacemos lo siguiente. Tenemos que plantear nuestra figura. Sabemos que es un cuadrado.
Sabemos que nuestro cuadrado tiene 10 metros acá abajo, pero no conocemos su distancia de altura. La vamos a llamar LY. Pero podemos decir que desde el punto medio hacia arriba, esto mide LY medios. Sabemos que su centroide está en el centro de todas sus medidas. ¿Listo? También sabemos que hasta ahora conocemos que el brazo del agua será la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Brazo del agua. Entonces esto podemos llamarlo L5. En este caso, ¿cierto? En este caso. Procedemos a hallar LY. LY va a ser igual. ¿A qué va a ser igual LY? LY va a ser igual a el triángulo que tenemos aquí. Este triángulo que vemos aquí. Donde LY es la distancia que hay en ese punto. Me equivoco. LY va a ser esta distancia. Esta distancia que tenemos aquí, esta como la vemos aquí, es este 5.6 metros. Tenemos el ángulo. ¿Qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar esta distancia. Entonces, si tenemos el ángulo, entonces eso se parece al seno. Tenemos seno de 60 grados que va a ser igual a LY sobre 5.6, ¿cierto? Perdón, cateto opuesto sobre adyacente. 5.6 sobre LY. Para calcular LY tendríamos que despejar LY. Sería LY que va a ser igual a el seno a 5.6 sobre el seno. O sea, tenemos esto, vas a hacer la operación de este, entonces quedaría 5.6 sobre el seno de 60. Lo cual va a ser igual a 6.5. Listo. Ya calculamos LY. Sabemos que LY es 6.5. Entonces, LY medios va a ser 3.25. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la fuerza del agua. ¿Cómo se calcula la fuerza del agua? Primero necesitamos el área, que nos hace falta el área. Pero el área es fácil de calcular. Tenemos que el área del agua va a ser igual a uno de los lados, 10, la base por la altura, pero la altura tiene que ser elevada a la 3, entonces sería por 6.5 a la 3, ¿cierto? Sí, 6.43. Y hacemos la operación. Listo, ahora hallamos la distancia del agua, la área del agua, que sería 10 entre 12. Ok. Sería 6 punto área del agua. 69.6 metros cuadrados. Listo. Ahí tenemos nuestra área del agua. Ahora procedemos a hallar nuestra YC. Tenemos YC. ¿Cuál es nuestra YC? YC va a ser la distancia que tenemos desde el punto de acá arriba de nuestra figura hasta este punto. YC. Listo. Procedemos a realizar. Sería el siguiente. Hasta este punto. Ese es nuestro YC. YC va a ser igual. Perdón. Hasta el punto medio, hasta aquí. Ese es YC. Va a ser igual entonces
a LY entre 2, que eso va a ser igual. LY, que tenemos que LY es 6.5 entre 2. Eso va a ser igual a 3.23. 3.23 metros. Ya tenemos nuestro YC. Ahora procedemos a calcular a nuestro HC. ¿Cuál es HC? Nuestro HC es la distancia que hay desde este punto, de ese punto hasta arriba, hasta acá arriba. Ese es nuestro HC. Entonces, como lo vemos, tenemos un triángulo. Nuestro triángulo tiene los siguientes valores. Tiene el valor que hay de aquí a aquí, que es YC. Este triángulo sería así. Esto. Ese será nuestro triángulo. HC, como un cateto, la hipotenusa YC y los 60 grados que tenemos. Y hacemos lo siguiente. Seno de 60. Seno de 60 grados, que va a ser igual a HC sobre YC. Luego, HC va a ser igual a YC por el seno. HC igual a YC por el seno de 60 grados. Eso va a ser igual, despejamos los valores, y eso va a ser igual a 2.79 metros. 2.79 metros. Luego seguimos. Ya que tenemos todo, podemos sustituir en la ecuación de la fuerza del agua. Fuerza del agua que va a ser igual. Fuerza del agua por la gravedad, por la altura, por el área. Eso va a ser igual a la gravedad, 9. La densidad. Densidad por gravedad por... Densidad, gravedad por altura por área. Ok. Tenemos la densidad que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos la gravedad que la vamos a tomar como 9.1. Tenemos la altura que es 2.79. Y tenemos, por último, el área que es 69.6. Listo. 64.6, perdón. No lo hice bien. Ok, todo eso nos da como resultado la fuerza del agua, que va a ser igual a 1.76 por 10 a la 6. 1.76 por 10 a la 6 Newton. 10 a la 6 Newton. Procedemos a realizar YCP. YCP es la distancia que hay YCP, la distancia que hay desde el punto P hasta desde el centroide, desde abajo del centroide hasta la superficie de nuestro dibujo. Y la ecuación es la siguiente. YCP va a ser igual a YC más IXX sobre YC por área. Hallamos, de aquí el único valor que no tenemos es IXX, entonces debemos hallarlo. Para hallarlo hacemos lo siguiente. IXX va a ser igual a, base por altura. Aquí es así. Aquí es base por altura. Aquí sí es, tenemos uno de los lados por el otro elevado a la 3 sobre 12. Tenemos 10 por 6 por LY, que es el otro lado,
LY elevado a la 3 sobre 12, lo cual nos va a dar como resultado lo siguiente: 22y.65. 22y.65 metros. Eso lo sustituimos en la ecuación de YCP y nos va a dar como resultado, tenemos YC que va a ser igual a 3.23. 3.23, aquí tenemos A, en la ecuación tenemos a XX que es 22y,65 metros sobre YC otra vez 3.23 por el área que es 64.6. Listo. Eso nos va a dar como un resultado de YCP de 4.3 metros. Listo. Luego tenemos que hallar nuestro brazo del agua. Para finalizar, nuestro brazo del agua va a ser igual a YCP más L5. ¿Por qué? Si miramos aquí, tenemos YCP más L5, que va a ser la distancia esta que tenemos acá arriba. Y brazo del agua, si lo vemos, llega desde aquí hasta acá. Entonces, va a ser L5 más brazo del agua, que es toda esta distancia. Entonces, eso va a ser igual a YCP más L5. Entonces, la distancia del agua va a ser igual a 3.20 a 4.3 más L5. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿cómo vamos a quedar así? El brazo del agua, entonces, lo que pasa es que tenemos que decir que L5 va a ser igual a 10. ¿Por qué va a ser igual a 10? Porque la misma distancia nos lo dice. Tenemos la distancia del agua, L5, YCP. YCP se divide entre L2 más la distancia. Entonces tenemos que restarlo. Y nos queda L5, que va a ser igual a 10 metros, menos LY, que va a ser igual a 3.23. Eso nos va a dar la distancia del agua, que es 7.89. Nos va a dar el brazo del agua, que va a ser igual a 7.89 metros, lo cual da como finalizado nuestro trabajo.